Ok, bueno, bienvenidos, gracias por estar aquí. Es como siempre, gracias al Consejo por permitirme compartir esta información tan relevante para la vida de todos, de hombres y mujeres. Ojalá que todo lo que yo comparta en la charla de hoy puedan llevarlo a casa y multiplicar esta información hacia otras personas. Entonces, la menarquia, nombre, ¿no? ¿Sabíais que se llamaba así la primera regla? ¿Menarquia? ¿Sí? Bueno, el final y el comienzo. Esto es súper interesante porque cuando viene la regla por primera vez, la sensación es de que ahora lo que viene, ¿no? Que es una cosa como muy grande. Y realmente la regla es el final de la infancia, de la primera infancia. Es como todo el proceso de maduración hormonal de la mujer termina en la regla. Ya luego a partir de allí empiezan otras cosas, que es las que vamos a comentar hoy. Entonces por eso el final y el comienzo. Pero yo quisiera empezar hoy con lo que sentimos cuando nuestra hija, yo no tengo hijas, tengo un hijo solo, pero me lo puedo imaginar además porque lo viví, porque tengo una hijastra, esa sensación de que como si fuese una bomba de tiempo, en cualquier momento va a suceder. ¿Y qué le voy a decir? ¿Cómo la voy a contener? Entonces yo hice una pequeñita encuesta para saber lo que usualmente se dice, ¿no? Entonces hay mamás que dicen, yo mejor no le digo nada porque la estoy invadiendo. Hay otras mamás que dicen, esto que se los expliquen las amigas, o esto que se lo expliquen en el colegio, yo en ese marrón no me voy a meter. O hay otras que dicen, claro, es que igual me equivoco, porque le doy más información de la que necesita, o con las cosas tan modernas que hay ahora, igual le doy la información mal. Yo mejor lo ignoro. Mejor lo ignoro, dice otra mamá. Luego hay otra que dice, yo espero a que me pregunte. Y en función de lo que me pregunte, le voy contando. ¿Se entiende identificada? ¿Sí? Vale. Vale. Y le pregunté a mi marido qué fue lo que pensó él en el momento que le vino la regla a su hija. Y él me dijo, bueno, que ya podía quedarse embarazada. La preocupación más importante. Em, y la frase, ¿no? La clásica, ya eres una mujer. Y entonces, claro, hoy en día las niñas se desarrollan antes por los disruptores endocrinos, y además como se maquillan antes, tienen muchísimos disruptores endocrinos, las cremas, los cosméticos. Es que incluso los productos de limpieza del hogar tienen disruptores endocrinos y eso hace que haya una subida de estrógenos y que venga antes la regla, entre tantas cosas. Y entonces imagínate una niña de 9, 10 años que le diga que ya eres una mujer o que le digas ya puedes quedarte embarazada a una niña de 10 años, ¿no? Porque esto es el mensaje que siempre se da. El ya eres una mujer, ya puedes quedarte embarazada. Y esto es una infinísima parte de todo lo que sucede. E incluso esta parte es un poco ya más impactante porque conozco el caso de una señora que a su hija de 13 años, cuando le vino la regla por primera vez, le dijo, lo que le llegó fue con las pastillas anticonceptivas. Empiézatelas a tomar desde ya, por ejemplo. Imagínate, y esto es muy impactante, muy impactante. Entonces, bueno, ¿qué es la menarquia? Bueno, antes voy a presentarme para quienes no me conocen. Yo soy Katherine, todos me conocen como Katy, soy pedagoga femenina, especialista en psicología de grupos y también soy la profe de yoga somático, o sea que yo trabajo con el cuerpo y conozco muy bien de lo que voy a hablar ahora porque lo veo mes a mes en mis clases, en los cuerpos de las mujeres. No trabajo con adolescentes ahora, pero también me formé en yoga de la educación, en yoga de la adolescencia, y tú solamente por el color, por el pelo, por el tono de voz, por la forma como se mueve, puedes saber en qué momento del ciclo femenino estás. Y yo sé cómo adaptar la clase dependiendo del ciclo y pedirle a cada persona a dónde llega o a dónde no llega dependiendo de su ciclo. Entonces, las herramientas del yoga me han ayudado muchísimo a entender los cuerpos de las mujeres, porque estaba especializada en la mujer. Vale. Entonces, ¿cómo acompaño a mi hija? ¿Cómo acompaño a mi nieta? Sin avergonzarla, sin incomodarla y dándole información que le permita tener herramientas para conocerse a sí misma. Este es el punto. La mayoría de las mujeres, en este momento hay muchísima información, pero la mayoría de las mujeres nos desconocemos porque la sociedad
premia una de nuestras fases. Las mujeres tenemos 4 fases, 4 ondulaciones a lo largo del mes y hay 2 que a la sociedad le encanta. Aprendemos a que esas 2 es nuestra parte buena y queremos no ver las otras 2 o forzarnos a estar como las siguientes 2. Ya todo esto lo voy a explicar ahora. Entonces, cuando tu hija empieza a esta palabra clave de la que vamos a hablar hoy, que es aciclar, si ella sabe quién va a ser y cómo se va a sentir en cada uno de sus momentos del ciclo, nadie va a poder controlarla, porque no hay mayor analfabetismo que el que otro sepa más de tu naturaleza que tú. Esta es la parte importante. El analfabetismo femenino es lo que ha hecho que la mayoría de los problemas que tenemos hoy en día y que haya la confusión que seguimos teniendo con respecto a querer comportarnos como si fuéramos hombres. Bien. Bueno, el famoso ciclo menstrual. Qué bello, me encantó esta imagen cuando la encontré. Realmente el ciclo a nivel hormonal tiene 3 fases. No voy a hablar casi nada de anatomía, pero esta parte es importante. Permitidme entonces que la explique. A nivel hormonal tiene 3 fases y estas fases son nuestra brújula interior, pero emocionalmente, mentalmente, nosotras la vivimos como 4, porque hay una que es muy larga. Entonces vais a ver, el ciclo siempre comienza con el manchado de la regla, siempre. Ese es el día 1 del ciclo. Luego viene esta parte naranja, que es que son los primeros días después de la regla. Todo esto es fase folicular. Estos son términos que se llama fase folicular porque forma el folículo, que es el que luego vamos a ovular. Luego viene la ovulación, que es muy pequeñita, es nuestra fase favorita, es la más divertida, la más gozosa y es la más pequeñita del ciclo. Y luego casi 15 días de fase lútea. Y todo el tiempo así. Y esto es un estándar, 28 días, pero la minoría de las mujeres ciclan en 28 días, la mayoría ciclan en 23, 27, 31, 37 y todos son ciclos normales. Todos son ciclos normales. La danza de estas hormonas son lo que van a guiarnos en nuestra día a día. Y entonces por eso se pone aquí nuestra brújula interior. Bien, esto es lo que sentimos. Y esto es una referencia de la naturaleza, porque somos parte de la naturaleza. Mirar, está en este sentido, pero voy a hacer una correlación. El invierno es la menstruación. Y entonces, esto para ayudarnos tiene unos arquetipos que nos ayudan a entender cómo es la psicología de cada uno de estos momentos. Si tienen preguntas, puedes interrumpirme, si voy muy rápido, si tienen preguntas. Entonces, la primera fase de la regla, la primera fase, perdón, del ciclo es la menstruación y comienza con el arquetipo de la anciana, de la bruja, y es el invierno. ¿Cómo es en la naturaleza el invierno? Todo está escondido, todo es interno, hay quietud, hay silencio, hay frío, y este es una referencia importantísima para saber cómo te tienes que comportar cuando tengas esta fase del ciclo, cuando estés en la menstruación. Es el momento de ir hacia adentro, es el momento de la cueva. La anciana, la bruja, porque en ese momento de la menstruación es cuando más conectamos con nuestra intuición. Y necesitamos quietud absoluta. Y esta es una parte crucial, porque como os dije anteriormente, es el principio del ciclo. Si tú no respetas tu ciclo, y no respetas lo que te está pidiendo tus hormonas y tu cuerpo, que es cueva, que es quietud, que es ir hacia adentro, tus baterías ya empiezan descargadas. Ya empiezas el ciclo en menos. Entonces, es súper importante saber que en el momento que tengas la menstruación, lo que le tienes que dar a tu cuerpo es calma, quietud, calma. Yo tengo una palabra que siempre le decía a Arturo, le decía, bicho bola, hacerte un nudito debajo de la manta, algo calentito, y ni me hablen, ni me miren, ni me pregunten, porque toda mi energía está en esa soltar esa sangre tan nutritiva, porque antes se creía que la sangre era
lo igualaban con el pis y con la caca, imaginaros. Y ahora se sabe que esa es la fuente de mayor de células madre. Ya los bebés no tiene sentido que le guarden la sangre del cordón umbilical, porque saben que hay células madre en muchísimos más tejidos, principalmente en la menstruación. Y entonces esto yo decía a las mujeres, ¿cómo vas a creer que es desperdicio el nido? Porque la sangre era el endometrio en donde se anidaba el bebé, de lo que se nutre el bebé humano. ¿Cómo va a ser desperdicio? Pero sí es verdad que es un mecanismo de depuración de la mujer, sobre todo en este momento, lo que decía, con tantos disruptores endocrinos, la menstruación sin hormonarse, esta es la parte importante, porque la menstruación con hormonas, con anticonceptivos, no es una menstruación real, te limpia de estrógenos. Y algo a nivel más esotérico, se dicen en las antiguas tribus, en las tribus originarias, que las mujeres absorben las energías del ambiente de sus casas y limpian, purifican las energías en los días de la regla. Entonces, imaginaros, además de todo lo que se pierde a nivel de hierro, ¿sabéis? Todo lo que necesitamos descanso, necesitamos parar. Y este es el momento para cargar las energías para la siguiente etapa. La siguiente etapa es la primavera, que serían los días después de la regla. Y esta es una etapa de florecer. Es el arquetipo de la doncella. En este momento es el momento de renovadas energías porque las acumulé antes. Si no empiezo, abajo. Y me siento con ganas, poderosa, me siento enérgica, autónoma. Y entonces en ese momento del ciclo es cuando tú te apetece ponerte ropa juvenil y que necesitas descansar menos y empiezas a planificar un montón de cosas. Te sientes con unas ganas enormes. La siguiente etapa es el verano, que es la ovulación. Y allí estamos hacia afuera, estamos súper sociables, encantadoras y tenemos una paciencia enorme. Y además estamos atractivas porque el estrógeno ya está en su pico más alto, que es el que mueve el agua en el cuerpo. Entonces estamos divinas. La voz nos cambia, se nos pone cantarina, la piel se pone brillante, los ojos brillan, el pelo maravilloso. Entonces yo siempre cuento esta historia de que una vez en ropa cualquiera, cualquiera, que fui a la carnicería y la chica, pero qué guapa estás hoy. Y yo, sí, sí, estoy ovulando. Y la carnicera se me quedó, ah, yo pensé que era por el vestido. Y yo, no, 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 estoy ovulando. Y es eso dices, pero si no he hecho nada, es la misma ropa que me pongo siempre. ¿Por qué? Porque además hay esa llamada a la naturaleza para la fecundación y lo perciben hombres y mujeres. Arturo me decía, yo sé cuando tú estás ovulando porque no paro de pensar en ti. Es esa sensación de exuberancia, todo. Y además estoy más paciente, estoy más encantadora. Y bueno, es cuando suceden las cosas más peligrosas porque tus hormonas te engañan y te permiten hacer cosas, te llevan a hacer cosas que en otras situaciones no harías. Entonces hay que tener mucho cuidado con la ovulación. Luego viene el otoño, que es la hechicera. Esta es la premenstruación. Esta fase, yo le llamo la fase de la lupa. Esta es la fase de la evaluación, de la crítica, del juicio. Y en esta fase la lupa es enorme hacia adentro, porque a la primera que enjuicias, la primera que criticas es a ti misma, pero también hacia afuera. Estás en ese momento de mirarlo todo con lupa. Entonces, fijaros qué diferentes somos en cada una de estas fases. Y esto ocurre todos los meses. Así, todos los meses. Esta palabrita seguro la habéis escuchado alguna vez. El ciclo circadiano. La habéis escuchado, ¿verdad? Esto es que vamos con el sol. Las mujeres, nuestro ciclo circadiano es muy pequeñito. Nuestro cuerpo tiene un ciclo infradiano. Nuestro cuerpo va con las hormonas. El ciclo circadiano es así. Empieza con el sol, cae cuando cae el sol. Y así todos los días. Y además va con las estaciones. Este es el ciclo, y no os va a extrañar lo que os voy a decir, es el ciclo de la testosterona. Es decir, nuestro día a día, nuestra vida está planificada en función de la hormona masculina. Los hombres, la testosterona en la mañana está súper alta, en la tarde se regula y en la noche baja.
cómo es el ciclo laboral, como es, por ejemplo, el ciclo laboral, el ciclo escolar, ¿no? Todo esto, nosotras tenemos un ciclo infradiano. Nosotras cada semana estamos diferentes. Nosotras tendríamos, por ejemplo, nuestra primera etapa, que es la etapa preovulatoria, después de la regla, como si tuviéramos la testosterona, como si estuviera amaneciendo durante 7 días. Luego en la fase ovulatoria, como si fuera mediodía, 7 días. Y en la fase premenstrual, como si fuera noche, 7 días. Te sientes como si fuese el final del día durante 7 o 10 días. A mí me duraba un montón la fase premenstrual, es la fase más larga. Igual estaba 10 días sintiéndome completamente agotada, completamente sin energía, y yo tratando de tirar como si fuera mi principio de ciclo. Entonces, fijaros, mirar qué sensibilidad para saber qué necesito cada semana. Y entonces, en función de eso, toda esta charla la estoy enfocando mucho en las adolescentes, pero para las mamás, en función de eso, yo planifico mi semana. La semana que estoy con la regla es una semana de observar, es de conectar con la intuición, de nada, literalmente, nada. Hago lo mínimo de todo, de deporte, lo mínimo en casa, lo mínimo de todo, lo mínimo. Y educo en mi hogar a que sepan y respeten mi fase de recuperación. La siguiente semana, que es la semana de preovulatoria, ahí puedo hacerlo por 4. Todo lo que no hice la semana anterior, lo puedo hacer la siguiente semana. Tengo de energía por 10. Esa es la semana de planificación, que tengo las ganas, que lo veo todo claro, que necesito dormir menos. La semana de ovulación es la semana de seguir haciendo, pero de seguir haciendo con los demás, en equipo, en coordinación. Yo nunca organizo en mi casa una fiesta en premenstrual y en menstrual, porque sé que es un fracaso, no puedo. Tiene que ser en ovulatoria o en preovulatoria. Hay una autora muy importante del ciclo femenino que dice, tú ve a pedir la hipoteca cuando estés ovulando. Claro, o ve a pedir un aumento de trabajo cuando estés ovulando, no van a poder decirte que no, por ejemplo. O si tú eres una jefa y tienes que hacer supervisión y evaluación, hazla en premenstrual, porque nadie va a poder hacerlo mejor que tú. Si tienes que planificar, hazla en preovulatoria, porque nadie va a hacerlo mejor que tú. Y lo más interesante, tenemos este superpoder en cada una de las fases, que nadie va a poder hacerlo mejor que nosotras. Lo más interesante es que todo vuelve a comenzar al final de cada mes, todo vuelve a empezar. Tenemos una nueva oportunidad, una nueva oportunidad, una nueva oportunidad. Los hombres ciclan con el sol. Ellos tienen que pasar todo un año para volver a comenzar. Imaginaros, porque ellos pasan por estas mismas fases, pero con la estación. Entonces es mucho más agotador. Imaginaros estar como estamos después de la regla, enérgicas durante 3 meses. Terminan hechos polvo, claro. Oye, así saben, yo siempre les he dicho, en la clase les digo, observa, todos los hombres en otoño se van adentro, en invierno se deprimen, en primavera empiezan a salir y se vuelven como locos, en verano están como desfasados y luego vuelven a bajar y tú dices, ¿pero este hombre qué es? Su ciclo, su ciclo. Y también tienen que aprender a cuidarse, también. Pero a nosotras nos ocurre más rápido, nos ocurre con la luna. ¿Visteis la luna? La menstruación es cuando no hay luna, primavera cuarto menguante, perdón, cuarto creciente, luna llena, cuarto menguante. Si no hubiese tanta luz eléctrica, nuestro ciclo menstrual estaría coordinado con la luna. Pero está muy confundido y porque ahora más, porque las luces LED son luces azules, que es la luz de día. Entonces nuestro ciclo menstrual está todavía más alterado. Y esto influye, ¿eh? Porque no es lo mismo tener la regla con luna menguante que tenerla con luna llena. ¿Cómo somos todos los humanos? Con luna llena hay más luz y es como que tienes más energía, más brillo, más ganas, la mente más dinámica. Los bebés como duermen con luna llena. Y si tienes la regla que te pide ir adentro, pero el exterior te pide estar afuera, esa incongruencia nos pasa factura, ¿eh? Bien. En cuanto al adolescente, estas son, mirar, los dividí en fases: estudios, amigos, amores, padres y consigo misma. Esta es la conducta del adolescente típica en cada una de las fases. Entonces, la fase preovulatoria, aunque la fase menstrual es la primera, voy a poner la voy a poner esa de última, porque es la más que nos cuesta más. Las mujeres nos autoexigimos tanto que nos cuesta pensar en que vamos a estar 5 días en la nada, que es lo que deberíamos hacer.
y es la que más debemos cuidar porque es la que comienza el ciclo. Bien, en la fase preovulatoria, que sería los días después de la regla, la energía dominante es ser creatividad, muy mental, muy de planificación, mucha actividad y muy motivada. Está a tope de energía. En sus estudios, la adolescente va a tener mucha concentración, mucha memoria, es un buen momento para estudiar y planificar. En esos días a tope, por 10, que son pocos, ¿eh? La fase preovulatoria son poquitos días. Con sus amigos está más sociable, con ganas de compartir y de reír, pero sintiéndose superwoman, que no necesita a nadie, no le importa lo que piensen de ella, no le importa que los problemas de los otros, minimiza todo, está como supermujer, es la fase de la supermujer. Con sus amores, si tiene amoríos o lo que sea, si tiene novio o le gustan chicos o chicas, va a estar en la independencia, en la autoafirmación, en la confianza, ¿no? Es como con respecto a sus padres, más colaborativa, más tolerante, hay menos conflictos y qué encanto, ojalá se quedara así todo el mes. Y este es el primer momento en el que todo este mensaje, me encanta, mira cómo estás de colaboradora y no sé qué, el mensaje que le estamos dando. Me encanta cuando estás en esta fase. Y cuando pasa a otras, va a querer volver a esta, que es muy corta. Y menos mal, porque nos agotaríamos. ¿Eh? Con respecto a ella misma, tiene mucha confianza, ganas de hacer cosas nuevas y autoestima elevada. Es una fase en la que se siente de reafirmación. Nosotras también, ¿eh? Yo estoy aquí hablando de adolescentes, pero tomar nota porque también sucede. Pero nuevamente, esto sucede solo si no estás hormonada. Si estás hormonada, todo el mes es premenstrual, todo el mes. Lo que vais a ver en la fase premenstrual es todo el tiempo, todo el mes, todo el año, todo el tiempo. Yo admiro muchísimo a las personas que se hormonan porque eh, esto es un tema personal de cada pareja, pero el precio para la mujer de hormonarse es muy alto. Estar todo el tiempo en premenstrual y no ciclar, te estás mutilando 3 partes importantes de ti misma, de tu naturaleza y de tu fortaleza. Entonces, todo porque no lo haga la pareja, porque no sea el hombre el que toma el método anticonceptivo, ¿no? Por ejemplo. Y pues también por desconocimiento, porque hay métodos anticonceptivos no hormonados que funcionan muy bien. Ya esto, luego os voy a dar mi teléfono y si queréis preguntarme os digo cuál, pero es un gran secreto guardado por todas las matronas. Vale, fase ovulatoria. Energía hacia afuera. Esta es la fase sociable, esta es la fase que soy un encanto, en la fase del agua, la que os digo de guapísimas. Radiante, empática, muy sociable, estoy encantadora. Con respecto a sus estudios, le encanta entonces hacer estudios en grupo y explicar. No, yo te lo explico, tranquila. Entonces ese es el momento en el que hago los grupos de estudio. Claridad mental, eso, y estudiar con otros. Con respecto a sus amigos, entonces allí necesita sensación de pertenencia, ¿no? Esta sensación de que yo estoy con este grupo de clase y entonces soy igual de ellas y entonces es ese momento de más, esta sensación de estar con alguien que es mi referencia, de estar con gente, con muchos que sea mi referencia. Más empática, deseo de ayudar, esto todo sucede en la fase ovulatoria. Con respecto a sus relaciones amorosas, deseo de estar en pareja, de ser vista y fuerte impulso sexual. Aquí es donde hay que estar más ojo, porque la llamada sexual es muy fuerte, muy fuerte. Y entonces es donde nos vamos a permitir explorar, tener más curiosidad. Así que observar en la fase ovulatoria es cuando hay que dar más información y decirle esto, porque muchas veces el impulso sexual es tan grande que harías cosas que en otras fases no harías y de las cuales después te arrepientes. Entonces allí hay que saber, no es que este chico está más guapo de lo habitual, es que mis estrógenos me están engañando. Ojo con esta parte. Padres, posibilidad de entendimiento, independencia sigue la independencia, pero más importante es la opinión de afuera. En ese momento, si tú quieres competir con sus grupos de referencia, vas a llevarlos de perder. Entonces, que sepas que no tiene que ver contigo, tiene que ver con sus hormonas. Y consigo misma se siente poderosa, luminosa, con mucho deseo de gustar, porque además está gustando, porque hay un olor, hay una química que cambia. Entonces llama a los adolescentes, que además tienen las hormonas también desatadas, tienen un olfato, entonces se va a dar cuenta y dice, ay, y van a decir, es que fue este pantalón, es que fue esta colonia, es que es este maquillaje. No, no lo pongas fuera, eres tú, son tus hormonas.
Fase premenstrual. Para, aquí está, ¿eh? Está, ojo. Energía dominante, introspectiva, crítica, emocional. Pero sobre todo, el acento está en el juicio. Esta es la parte más importante. En sus estudios, dificultad para concentrarse, impaciencia, ve todo lo que no sabe. En lugar de apoyarse, es que no lo entiendo, es esta fase, es que no lo entiendo, es que no me entra, es que no me entra. Esta fase es de fase premenstrual y es muy larga, son de 10 a 15 días. Con su respecto a sus amigos, puede sentirse incomprendida o más solitaria. Entonces aquí es el momento en donde suelen haber los conflictos por no entenderse, porque se va a sentir atacada. Con cualquier cosa que digan se va a sentir señalada porque es que ella se está señalando a sí misma todo el rato. Con respecto a sus amores, inseguridad, cambios de humor, necesidad de pruebas de amor o de atención y dudas. Con respecto a los padres, conflictos y discusiones frecuentes porque todo le molesta. Y con respecto a consigo misma, duda, autocrítica, necesidad de descansar o estar sola, confusión, sensación de no saber lo que desea y de estar muy perdida. Tú nunca le preguntes a un adolescente de 15 años, de 16 años, ¿qué quiere estudiar en premenstrual? No va a tener ni idea, se va a enfadar contigo porque es que no lo sabe, porque empieza a dudar de todo lo que ella es. Pero realmente, si ella conoce su ciclo, le va a ayudar a saber que en esa etapa lo ve todo con más claridad, al contrario. Es una etapa en la que se despejan las dudas, pero pone el foco en lo que no tiene. Entonces, que sepa que eso es hormonas y que no se haga caso, que se tenga paciencia a sí mismo. Y por último, la fase menstrual. La energía dominante, el cansancio. Mucho, mucho, mucho cansancio. Dolor. El dolor confunde mucho. Y esta es una parte en la que me voy a detener. El canal nervioso que comunica las sensaciones físicas de cansancio y de dolor son las mismas de las emociones. Siempre están unidos. Si tú te sientes adolorido, vas a sentir una emoción que lo acompañe, que puede ser desvalorización, tristeza, angustia, y al revés. Si tú sientes una emoción de tristeza, desvalorización, vergüenza o angustia, vas a sentir cansancio y dolor, porque es el mismo canal. Entonces imaginaros en la regla que son las dos cosas al mismo tiempo. Intuición está muy emocional, necesidad de protección. Este es el momento en el que más tenemos que tratarla como una niña pequeña sin hacérselo saber, pero necesita mucho mimo, mucho, mucho mimo. Pero hacerlo como un duende, recogerla como un duende, así, ven, te pongo la mantita, te llevo algo calentito, un chocolate calentito, cosas así. Todo lo que sea protegerla y cuidarla. En sus estudios, fatiga mental, niebla mental, absoluta. Procrastinarán un montón, lo dejan para después porque es que no tienen voluntad para hacer las cosas. Necesidad de muchas pausas. Necesito parar, necesito un descanso, necesito dormir. Muy importante dormir en esta etapa. Muy importante las siestas y con las pantallas, lo de dormir. Amigos, preferencia por estar con pocas personas o sola. Entonces es el momento en que tú dices, no, no tengo ganas de salir, no quiero, porque además se siente hinchada, dolorida, fea. Realmente el pelo no estaba como estaba o sea, ella va a querer siempre estar como en la fase ovulatoria. Entonces no se va a aceptar cuando esté en esta, porque no va a entender por qué pasa ahora, si se está poniendo el mismo champú, la misma crema, el mismo maquillaje, la misma ropa, ¿qué ha pasado? Los amores buscan cariño sincero, sin exigencias y muchos mimos. Busca que la gente le comprenda, porque ella misma no se comprende. Padres, necesidad de que respeten su espacio, pero cuidados de niña pequeña. Consigo misma, emocional, introspectiva, vulnerable, buena oportunidad para conectar con lo que siente de verdad. Es el buen momento para sentirse muy amada, sentirse amada por ella misma y por las personas que le aman incondicionalmente. Vale, pero realmente, ¿qué está pasando con la primera regla? ¿La primera regla es solo la menstruación? ¿Es solo ese ciclo hormonal? ¿Solamente es anatomía? Realmente lo que está pasando, y esta frase de que te puedes quedar embarazada, pero no es porque te quedes embarazada,
es porque es el despertar de la sexualidad. Esto es lo que está pasando. El poder, la mayoría de la humanidad está en la sexualidad y ella está despertando a su poder. Y esto es lo que debemos trabajar, hacerle saber que es poderosa, pero que ese poder requiere una gran responsabilidad hacia sí misma. Si no sabe lo poderosa que es, no se va a poder hacer responsable. Entonces, ¿qué significa? Porque es que la verdad, la mayoría de nosotras no sabemos qué significa la fuerza femenina. ¿Cómo la aplico? Lo hablábamos en clase el otro día. Cuando tú quieres ser fuerte, cuando tú quieres hacer tus logros y determinante, lo que piensas es en características masculinas, de la energía masculina, que es hacer, estructurada, definida, determinada, pensar, coraje. Todo esto son cualidades de la energía masculina que están disponibles para la mujer. La energía femenina también está disponible para el hombre. Pero, ¿cuáles son las características de la fuerza femenina? Estas que he puesto aquí son con respecto a un adolescente. Luego haremos una charla de las características de la fuerza femenina en mujeres ya adultas. Pero con respecto al adolescente, empieza a tener percepción esférica. Todo lo que está alrededor soy capaz de captarlo y de entenderlo. Entonces nosotros como padres tenemos que apoyarla en su intuición y en lo que ella percibe, porque esto es parte del poder femenino. Veo todo lo que está ocurriendo a mi alrededor, lo percibo. Entonces lo ponemos, es que eres una indecisa. No, no soy indecisa, es que tomo en cuenta todos los factores. Entonces, claro, como las mujeres además somos más empáticas y más intuitivas, podemos intuir lo que está pensando, lo que está sintiendo, y la quiero tomar en cuenta, no quiero tomar una decisión que te ignore a ti. Y entonces, claro, si además aprendí en casa que yo me tengo que poner de segundo lugar, voy a tomar decisiones siempre pensando en el otro, porque soy capaz de percibir lo que le está pasando a todos a mi alrededor. Esto es parte de la fuerza femenina y nos confunde, porque nos hace pensar que los demás son más importantes. Cíclica, se renueva cada mes. Esto es poderosísimo, saber que tenemos esta capacidad de ser súper en algo cada mes, que soy súper planificadora, súper ejecutora, súper organizadora, súper evaluadora, pero necesito un momento de parar, que es la menstruación. Si no, no voy a poder ser súper en nada. Creativa y resolutiva. La creatividad es una cualidad femenina. La capacidad de tener ideas para resolver cosas es una cualidad femenina, pero dudamos mucho de nosotras mismas. Decimos, es que seguro es que esta idea igual no es importante. Porque el hombre es ejecutor. El hombre tiene una idea y la ejecuta, pero tiene una. Nosotras desarrollamos 1000, pero como necesitamos la energía masculina para ejecutar, dudamos de las 1000. No es que necesitemos de un hombre, es que necesitamos de la energía masculina para ejecutar, que es distinto, pero no conocemos la diferencia. Es espiritual. La energía femenina conecta con la naturaleza, conecta con lo sutil, y esto le hace tener un alma y un corazón mucho más grande, mucho más amplio, en lo que puede percibir muchas más cosas. Es nutritiva, sabe apoyar y apoyarse. Capacidad de adaptación. Esto de la capacidad de adaptación es porque las mujeres no, la energía femenina, porque hay hombres que tienen esta cualidad, es que podemos prever lo que va a suceder después. Y esto nos permite adaptarnos a la circunstancia porque ya la vemos venir. Y entonces nos los han criticado diciendo, es que cambias de opinión a cada rato. Y tú te dudas a ti mismo, ¿verdad? Es que yo cambio de opinión a cada rato. No, no es que cambies de opinión, es que eres capaz de adaptar tu decisión a cada cosa que está sucediendo. Y la energía masculina o la pareja que tú tengas al lado debería utilizarlo como una gran herramienta, como una gran cualidad. Y muy reflexivas, siempre en esa idea de que hay algo más, de que hay algo más. Entonces esta frase, ¿no? El despertar de la sexualidad vaya más allá de la genitalidad, es el despertar de todos estos poderes, de todas estas capacidades. ¿No? ¡Ah! Perdona. Vale, a ver ahora cómo pongo esto.
No lo sé. A ver, no, tampoco. Aquí, no sé. Ay, no sé cómo lo puse, no me acuerdo. No, aquí, tú dices. No, zoom, a ver, insert, aquí. Slideshows, aquí, presentación. Ahora, vale. Entonces la pregunta es, ¿qué relación? Claro, lo genital también está, ¿eh? Y sabiendo todo lo que sabemos ahora, que sabemos el despertar de la sexualidad, no solo tiene que ver con lo genital, pero que también está allí. El cambio en donde más se evidencia es en el cuerpo, con todo lo que está pasando en el cuerpo. Es como la referencia, el cuerpo es la manifestación de lo que nos está pasando. Entonces, la pregunta es, ¿qué relación queremos promover entre nuestra hija y su cuerpo? Esto es una pregunta muy difícil, porque realmente nosotros la seguimos viendo como si fuera una niña pequeña. Pero si tú te proyectas a que ella sea una mujer de 30 años, cuando tenga 30 años, ¿qué tipo de relación con su cuerpo quieres que tenga? ¿Qué tipo de relación quieres que tenga con sus parejas? ¿Cómo quieres que sea su sexualidad? Estoy segura que todos van a decir plena, absoluta, que sea de disfrute, de gozo. Empieza ahora, empieza aquí. Entonces esta es la pregunta, ¿qué relación quiero que tenga mi hija con su cuerpo? Y empieza con lo que os estoy diciendo, con entender los ciclos, con entender por qué se siente de cada manera en cada etapa, porque si no, le va a pasar lo que nos pasa a todas las mujeres, nos gustamos solo cuando estamos ovulando o cuando estamos preovulatorias. Pero si además viene y nos dicen que para ser dueñas de nuestro cuerpo nos tenemos que tomar pastillas anticonceptivas que anula 3 partes de nuestro cuerpo, realmente, ¿qué relación está teniendo con su cuerpo? Adelante. ¿Qué relación está teniendo con su cuerpo? Adelante, adelante. Ya estamos en la mitad, vais a hacer muchas cosas que no vais a entender, pero bueno, llegó justo a tiempo para la parte del padre. Pero bueno, estoy grabándola y luego voy a mandar la grabación y la podéis volver a ver en casa. Sí, sí. Y entonces, hay que hacer esta pregunta, ¿no? La pregunta que estaba haciendo era, ¿qué relación quieres que tenga tu hija con su cuerpo? Piénsala cuando tenga 30 años. ¿Cómo quieres que sea ella con su cuerpo? ¿Cómo quieres que sea su vida sexual, la relación con sus parejas? Nos cuesta pensarlo porque seguimos viéndola como una niña, pero es que comienza aquí, con todos estos cambios. Y ya van a ver por qué, lo digo, a ver si, vale. Mirar, este es un tema delicado. Llegasteis justo en el momento delicado. Claro, la regla tiene una relación directa con la genitalidad, porque es que sucede a través de tu vulva y de tu vagina. Entonces, la decisión más importante es qué método voy a utilizar para contener la menstruación. Y hoy en día hay miles de métodos, hay un montón. Pero entonces hay una presión social muy grande en el colegio, con las amigas y con la publicidad de utilizar tampones. Es como la liberación femenina. Tiene 13 años, tiene 12 años, tiene 11 años, 9 años. Y va a sentir esa presión porque le va a dar libertad. Pero tú como padre o tú como madre, ¿sabes qué relación tiene tu hija con su vulva? ¿Sabes si se ha tocado alguna vez como para quererse meterse algo dentro? ¿Sabes si le ha gustado? Si le gusta, si la conoce, si la ha visto en un espejo, como para quererse meter algo dentro. ¿Cómo se va a sentir cuando intente meterse algo dentro que todas las amigas le dicen que es súper guay y que a ella no le gusta, que le duele, que no sabe cómo hacerlo? Porque para poderse meter bien un tampón hay que tocarse bien, ¿eh? Hay que lubricar, porque si no te duele muchísimo. Ah, no, pero es que ahora entonces tiene unas maneras súper suaves de no sé qué, del aplicador y tal. Primero, tiene que tener una relación sana con su vulva antes de meterse nada. Y yo lo que recomiendo a las mamás cuando me lo preguntan es que al principio dale tiempo. La propia sexualidad le va a ir eh, llevando a ese deseo sexual y ese deseo de explorarse y de tocarse. Al principio lo ideal son las bragas menstruales. Hace que no cambie casi nada. ¿Y por qué al principio los ciclos son muy irregulares?
y además es muy poco el flujo menstrual. Entonces las bragas menstruales son ideales. Además porque toda esta industria de las compresas y de los tampones están hechas para hacerte creer que es escatológica la regla. Entonces disimulan el olor, disimulan el color. Todas somos princesas porque todas con las compresas es sangre azul, ¿no? Según la publicidad. Y entonces el olor de la regla con las compresas es ficticio, es por el plástico de las compresas. La regla no huele a nada, huele a sangre. ¿Cómo huele la sangre? A hierro, ferroso. Pero entonces, claro, cuando te quitas una compresa y tienes ese olor espantoso, es porque llevas horas con un plástico como los de los pañales. Con un plástico allí, la sangre degradándose por el calor, y las mujeres creemos que es que nuestra zona genital huele mal. Entonces las bragas menstruales le dan una relación con su flujo menstrual más real. Y si son claras, mejor, porque el color de la sangre te habla de la salud de tu hígado. Entonces mucho mejor si lo puede ver, porque si es más clara, más oscura, va a darle información de su salud. Y si huele, también le da información de su salud. Las cosas no van bien porque tiene cólera sangre. Entonces, por ejemplo, esto es muy importante a la hora de decidir qué método va a utilizar mi hija para contener su regla. Y como les dije al principio, tiene células madre. ¿Cómo nos deberíamos relacionar con ella? Si es es el tejido con el que se forma un bebé, ¿no? Y entonces, ay, no, no. Ay, esto va directamente a las madres. Tu hija necesita ser acompañada con presencia, naturalidad, cuidado y coherencia. ¿Qué es coherencia? Que tú sepas, conozcas tu ciclo, conozcas tu naturaleza femenina, conozcas tus necesidades, las pidas y sea natural en tu casa, que sepan que estás en estas fases y que tú eres 4 en 1, que eres lunática, totalmente lunática. Cambio con cada luna, absolutamente, y esto es lo natural. Pero es que si tú te maltratas a ti misma no respetando tus ciclos, no respetando tu naturaleza, no cuidándote en tu fase menstrual, no utilizando todas las herramientas que tiene el poder femenino para ti, ¿qué le estás enseñando a tu hija? No te escuches, no te cuides, disimula, quiérete solo en la primera fase. Entonces, lo que necesita nuestra hija es coherencia. Y realmente es difícil, ¿no? Porque ahora, bueno, eres una aventajada, ¿eh? Aroa, de estar aquí escuchando todo esto. Pero ahora no es llegar, ven aquí, tú y yo vamos a escuchar y vas a saber y tal, porque no lo va a recibir bien, ya sabéis. Pero en cambio, si tú lo nombras, claro, mira, estás guapísima, es que son los estrógenos, estás ovulando, claro. Y entonces ella, ay, estoy ovulando, ¿qué significa eso? O de repente, cuídate más, estás menstruando, ¿quieres algo calentito? ¿Quieres quedarte en cama? No vayas al cole hoy, quédate en cama, cuídate. O estás a tope, mira, aprovecha que estás preovulatoria para estudiar ahora, planificar ahora, porque vas a adelantar un montón, porque luego cuando ya estés en premenstrual o en menstrual ya no vas a tener energía. Esta es la manera natural de hablar de los ciclos en casa. Pero la primera es la mamá. Cómo la mamá se trata a sí misma, porque ella aprende de verte. No va. Sé tú la inspiración del cuidado y el autoconocimiento. Inspira a tu hija. Ah, ¿y papá? Sé tú el sostén que le haga sentir amor incondicional. Si tú la amas en todas sus 4 fases, ella va a sentirse segura. Ella se va a sentir que es válida en todos sus momentos. Es válida cuando esté enérgica en su fase preovulatoria, es válida cuando esté sexy, cantarina y sociable en su fase ovulatoria, es válida cuando esté con el juicio y la crítica en premenstrual y es válida cuando necesite no hacer nada en menstrual. Y va a buscar parejas que la validen tanto como la validó su papá, que la respeten tanto como la respetó su papá. Respeto y aceptación.
Bueno, este es mi teléfono porque sé que hay muchísimas dudas, porque digo, ¿y ahora cómo encamino esto? Y ahora en el momento en que estoy, que tengo mi hija de 25 años, ¿cómo entro con esto, no? Entonces, bueno, ese es mi correo, este es mi teléfono, estoy a la disposición para lo que queráis. Y aquí puse una lista para que apunten su nombre y su correo, porque estoy grabando esta presentación y la puedo mandar para, me gustaría que vieras esto conmigo, por favor, y me hagas preguntas y me digas, ¿te apetece? Yo hago sesiones privadas, me dice, ¿te apetece venir y hacer todas las preguntas en una sesión privada o lo que sea? Entonces, apuntarlo.